las asíntotas porque es la forma de encontrarlas bastante rápidamente. La primera asíntota, que es una asíntota constante, arranca en 20 veces el logaritmo de K, que en este caso es 5. Así que este era 14 decibeles más o menos. 14 decibeles. Este punto de corte, que es muy importante, es la inversa de tau, que en este caso tau es 3. Entonces, en una frecuencia igual a 0,3 van a tener que la curva de ganancia, lo que ahí se graficaba como una curva azul, va a pasar de ser casi constante a empezar a decrecer rápidamente. Entonces esta curva va a ser algo así. A baja frecuencia se pega mucho a la primera asíntota y después a alta frecuencia se pega mucho a la segunda asíntota. Entonces, ¿qué es lo que verían ustedes si reemplazaran, hicieran la función seno para esta? Que a baja frecuencia, en un rango bastante grande de frecuencia, la relación de magnitudes va a seguir siendo casi 5 o casi 14 decibeles. Después, cuando ya pasemos de una frecuencia aproximadamente 0,3, la magnitud, la relación de amplitudes va a empezar a disminuir casi rápidamente y esta pendiente tiene la característica de ser menos 20 decibeles por década. ¿Por qué establecemos esta frecuencia en escala logarítmica? Porque una década, la distancia entre 0 y 1, entre 1 y 10, entre 10 y 100, son intervalos exactamente iguales en el eje. Entonces, en esta parte que tengo un decrecimiento lineal, una década genera una disminución de 20 decibeles. Esa es la característica que tienen los sistemas de primer orden. Y la fase, entonces, sobre este eje marcamos ganancia. Y sobre un eje, de este lado, vamos a graficar la fase. ¿Qué característica tiene la curva de fase de un sistema de primer orden? Que la variación va a ser siempre entre 0 y menos 90 grados. A bajas frecuencias, esta variación va a ser casi de 0 grados. A la frecuencia de corte pasa por menos 45 y después tiende a menos 90 grados. Todas las funciones de primer orden tienen esta característica. Una primera parte en donde la ganancia casi no cambia y una segunda parte donde la ganancia decrece rápidamente. Una variación de fase de 0 a menos 90 grados. Cuando las funciones de segundo orden, por ejemplo 5 sobre 3s más 1 y s más 1, la curva de ganancia va a tener dos puntos de inflexión. Un punto que va a ser 1 sobre 3 y otro punto que va a ser 1 sobre 1. ¿Por qué digo estos números? ¿Cuál es el tau de esta primera función? 3. Entonces, esta frecuencia de corte es 1/3. ¿Y cuál es el punto tau ahí? 1. La segunda frecuencia de corte es 1. Eso genera dos asíntotas. Una asíntota constante, una asíntota con una pendiente de menos 20 decibeles por década y otra asíntota con una pendiente de menos 40 decibeles por década. ¿Qué me dice esto? Que la magnitud al principio casi no va a cambiar, que después va a empezar a cambiar con esta velocidad de cambio y que después va a decrecer a altas frecuencias mucho más rápido que esta. A altas frecuencias, un sistema de segundo orden
va a disminuir su amplitud mucho más rápido que una de primer orden, el doble. ¿Por qué? Porque acá, a esto a veces se los marca con una pendiente de -1, entonces acá esto es -1 y esto es -2. Y la fase, en un sistema de segundo orden, como está compuesto por dos sistemas de primer orden, va a variar entre 0 y -180 grados. Entonces, a baja frecuencia va a variar desde 0, por acá va a pasar por -90, más o menos, entre medio estas dos, y después va a tender a -180 grados. Si la variación de la fase tiene también una variación el doble de una de primer orden, porque hay dos retardos capacitivos generando desfasaje. La de tercer orden, que va a ser la que hemos visto, ¿cómo es la variación de la fase? Hay 3 puntos de corte. Un tercio, 1, y la inversa de este es 2. Entonces tiene, al principio no varía la ganancia, después tiene una variación de -1, después tiene una variación de -2 y a alta frecuencia una variación de -3. El módulo a baja frecuencia casi no cambia, después empieza a decrecer cada vez más rápidamente hasta que a alta frecuencia se achica mucho más rápido que la de segundo y que la de primero. Y la fase, el desfasaje, como ahora son 3 retardos de primer orden, va a variar entre 0 y -270 grados. Bueno, así van construyendo el bode de cualquiera de las funciones de transferencia. Simplemente se pueden descomponer en una suma de 3 funciones o de 2 funciones de primer orden. ¿Y por qué se puede hacer eso? Porque si ustedes se fijan que la función G3 es en definitiva el producto de 3 de primer orden, esto es lo mismo, ¿no es cierto? Y yo a esto le aplico 20 veces el logaritmo, ¿qué me queda? 20 veces el logaritmo de la primera, más 20 veces el logaritmo de la segunda, más 20 veces el logaritmo de la tercera. La ventaja de graficar el bode en decibeles es que justamente yo puedo componer cualquier función de transferencia, por compleja que sea, en una suma de funciones simples. Y lo único que tengo que hacer es reconstituirla a partir de considerar lo que cada retardo capacitivo me agregaría. ¿Se entiende? ¿Cómo va a ser el Nyquist de la de primer orden? El diagrama de Nyquist de la de primer orden representa lo mismo que bode. Dos parámetros para cada frecuencia. Una ganancia y una fase. A baja frecuencia, frecuencia 0, sería acá, voy a tener un módulo, que en este caso es 5. Nyquist no se grafica en decibeles, se grafica en valor de ganancia, y la fase que es 0. A una frecuencia un poquito más grande, si estoy por acá,
todavía el módulo es casi 5 y el desfasaje es este valor. A una frecuencia, lo voy a construir primero para que no me quede tan feo, a otra frecuencia, o sea, el módulo es esto y la fase es esto. A otra frecuencia tengo otro módulo y otra fase. ¿Qué es lo que yo dije acá? Que a bajas frecuencias tenía un rango de frecuencias en el cual el módulo seguía siendo casi 5. Es esta primera parte que es un arco de circunferencia. Y el desfasaje, ¿cómo variaba? De 0 a menos 90 grados. Por eso el diagrama de Nyquist queda en este cuadrante. Porque como mucho puede tener 90 grados de desfasaje cuando ya la ganancia es casi 0. ¿Cómo va a ser acá? Lo primero que me fijo es hasta qué desfasaje llega. 180 grados. Quiere decir que desde un K igual a 5, voy a tener una primera parte en la cual todavía el módulo sigue siendo casi 5, pero después se va a ir achicando el doble de rápido. Y el desfasaje para cada frecuencia es el ángulo que forma ese vector con el eje real. Uno de tercer orden va a ser desde K igual a 5, porque ese es el valor de K, y como va a aportar 270 grados, tiene que barrer 3 cuadrantes. 0 a menos 90, menos 90 a 180, 180 a menos 270. Y acá, bueno, el vector este tiene casi el mismo módulo en un rango menor de frecuencia. Ven que esto se va achicando y después se empieza a achicar rápidamente.